Hola, buenos días. ¿Sí, sale? Vamos a dar comienzo a la primera mesa de la mañana. Como siempre, un tema muy interesante de enfermedades autoinmunes sistémicas. Como es la primera mesa, y es fundamental que va a depender de nosotros luego el desarrollo de las siguientes mesas, yo le pediría encarecidamente a los ponentes que, por favor, que ajustéis al tiempo. Yo sé que es muy poco lo que tenemos, pero si no, luego nos van a estar echando en cara. Bueno, vamos a empezar con la primera, sin más dilación, que es el manejo de embarazo en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido, a cargo de la doctora María Ángeles Aguirre, bueno, que ya es conocida por todas y sobre todo porque tiene una amplia experiencia en este campo. Cuando quiera. Bueno, buenos días. Agradecer al comité científico que me haya invitado a dar esta ponencia y agradeceros a todos que estéis aquí a esta hora de la mañana. Bien, como tenemos poco tiempo, yo no podía hablar de todo, entonces me he centrado en algunos aspectos novedosos que me han parecido más interesantes en el tratamiento del embarazo de lupus y síndrome antifosfolípido, y espero que os resulten interesantes también. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una mala evolución del embarazo en el lupus? Pues como veis, la actividad de la enfermedad, si la enfermedad estaba activa 6 meses antes, si hay algunos anticuerpos como los anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de complemento bajo, no solamente porque sea signo de actividad de la enfermedad, sino por lo que vamos a ver a continuación, la presencia de hipertensión o, por ejemplo, la presencia de enfermedad renal o proteinuria. Este sería un checklist que aconseja EULAR hacer antes de que la paciente se quede embarazada. Habría que ver, pues como he dicho, la actividad entre los anticuerpos, ver cómo están los anti-DNA, los anticuerpos antifosfolípidos, el anti-RO y el anti-LA por el riesgo de bloqueo cardíaco congénito y otros factores pues, de todas las embarazadas, como puede ser la edad materna, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, etcétera. He añadido la medicación, porque la medicación es muy importante que sepamos que está tomando la paciente, que puede seguir tomando en el embarazo y siempre decir que la hidroxicloroquina, si la paciente está tomando hidroxicloroquina, siempre debemos de mantenerla. ¿Y cómo se evalúa la actividad del lupus en el embarazo? Pues no todo es lo que parece. En la embarazada normal, la embarazada sana, puede haber diferentes síntomas como mialgia, artralgia, incluso a veces algunas pueden tener derrames en rodillas y todo eso no indica actividad de la enfermedad. Otros parámetros, por ejemplo, suele haber anemia dilucional en el embarazo, eso tampoco quiere decir que haya actividad. Incluso puede haber en un 8% una trombocitopenia moderada. La velocidad siempre aumenta en todos los embarazos, no sería actividad de la enfermedad tampoco, e incluso una proteinuria de hasta 300 miligramos se considera normal en un embarazo. Por lo tanto, todo esto hay que tener en cuenta y se tienen en cuenta los índices que hay adaptados al manejo del embarazo en estas enfermedades. En cuanto a si es útil o no la monitorización de anticuerpos antifosfolípidos durante el embarazo, parece que habría que tener una estimación previa al embarazo, quizá una estimación en el primer trimestre, pero luego no es necesario repetir la determinación de anticuerpos durante el embarazo, ya que estos cambios no indicarían, no afectan a la evolución de este. Para el control del embarazo, pues todos sabéis que los ginecólogos hacen en el segundo trimestre un ecodoppler de arterias uterinas, y en este ecodoppler ven la resistencia y si existe una muesca, un notching, entre las 22 o 24 semanas, indicaría una disminución del flujo sanguíneo en el componente materno y se asociaría a preeclampsia, a crecimiento intrauterino retardado y a muerte perinatal. Y ya en el segundo trimestre los ginecólogos suelen hacer un ecodoppler umbilical y verían igual una reducción del flujo diastólico, se asociaría a insuficiencia uteroplacentaria y a un montón de complicaciones. Sin embargo, estos son hallazgos tardíos y deberíamos de tener marcadores más precoces que nos indicaran si una enferma con un lupus, con un síndrome antifosfolípido, va a tener una mala evolución del embarazo.
Y ahora voy a hablar un poco de lo que hay de novedades, sobre nuevos indicadores, sobre nuevos marcadores en el embarazo, lo que puede ser el futuro a partir de ahora. En el embarazo de pacientes con lupus y con síndrome antifosfolípido se han descrito, bueno, deciros en principio que durante el embarazo normal el complemento, no hay activación del complemento, hay una menor activación del complemento. De esa manera es una forma de que los antígenos paternos que puedan estar presentes en el trofoblasto no ocasionen un rechazo del feto, ¿eh? Y eso pasa en todos los embarazos normales. Pues bien, en las pacientes con lupus y con síndrome antifosfolípido, sobre todo las que van mal, las que van a tener una mala evolución, se han visto bajos niveles de complemento, así como poco incremento del complemento durante el embarazo. O dicho de otra manera, un aumento en la activación del complemento en las primeras semanas del embarazo indicaría que va a haber una evolución adversa. Esto se basa en estudios en modelos animales, en los que se ha visto que cuando los anticuerpos antifosfolípidos se unen a su receptor en el trofoblasto, causaría una activación del complemento, llegaríamos a la fracción C5A, que es una potente anafilotoxina, que actuaría sobre plaquetas, monocitos y neutrófilos, causaría la expresión de factores inflamatorios como el TNF-alfa, factores antiangiogénicos como la tirosina quinasa 1 soluble, factor tisular o especies reactivas de oxígeno. Y todo esto causaría una inflamación y una alteración placentaria deficitaria. Por lo tanto, estamos hablando ahora, siempre se ha dicho que el síndrome antifosfolípido es un síndrome en el que no hay inflamación, que solamente es trombótico, y como vemos, se está viendo que el síndrome antifosfolípido obstétrico habría también un componente inflamatorio muy importante, además del componente trombótico. La cohorte PROMIS es una cohorte americana que lleva muchos años trabajando, formada por pacientes embarazadas con lupus con anticuerpos antifosfolípidos y con anticuerpos antifosfolípidos solos, y se llevan haciendo muchos estudios en esta cohorte. En este estudio, que incluyeron casi 500 pacientes embarazadas, se vio una evolución adversa del embarazo. Estas pacientes estaban tratadas con heparina y aspirina en un 20% de ellas, frente al 3,4% en controles sanos. Y lo que hicieron fue medir los niveles de activación del complemento en estas pacientes. Y como veis, las pacientes con lupus o con síndrome antifosfolípido que tuvieron una mala evolución del embarazo, desde el principio tienen ya activación del complemento. Luego eso podría ser un marcador en un futuro para ver si vamos a tener una evolución adversa del embarazo. Por lo tanto, lo que se cree actualmente es que al principio lo que existiría es una normalidad en la formación de la placenta. Eso podría causar los abortos precoces. Y esa normalidad, junto ya a daño trombótico, causaría ya lo que son las pérdidas fetales, la preeclampsia, desprendimientos prematuros de placenta, FIR, etcétera. Y se ha visto en una revisión de placenta de pacientes con síndrome antifosfolípido que no solamente se ven infartos placentarios, sino que también se ven alteraciones inflamatorias en esa placenta. El segundo marcador de los que voy a hablar deriva de estudios que se han hecho en pacientes con preeclampsia. En las pacientes con preeclampsia se ha visto también que existiría una placentación anómala, daría lugar a una hipoxia placentaria y a la expresión de factores antiangiogénicos como este, y una disminución de factores angiogénicos como el factor de crecimiento vascular endotelial o el factor de crecimiento placentario. Y todo ello daría lugar a la preeclampsia. En un embarazo normal, el trofoblasto extravelloso invade las arterias espirales procedentes de la arteria uterina y produciría un cambio en la pared, que es una pared fibroelástica, para que a mitad del embarazo esas arterias espirales tengan una muy baja resistencia.
Cuando esto no ocurre, se produce ya la preeclampsia o crecimiento intrauterino retardado y, si es severo, pues la muerte fetal. Pues bien, este marcador ya existe, ya se está utilizando. Es un marcador entre la relación entre un factor antiangiogénico como es la tirosina quinasa 1 partido por el factor de crecimiento placentario. Si es menor de 38, predice a corto plazo ausencia de preeclampsia. Y lo predice además con un factor predictivo negativo a la semana de casi el 100%. Y a las 4 semanas del 90 y tantos %, casi el 95, 96%. Luego es un marcador que le sirve a los ginecólogos cuando tienen una alta sospecha de preeclampsia para saber si lo van a desarrollar o no. Bueno, pues este marcador también se ha estudiado en esta cohorte PROMIS, en la que estudiaron pues, unos 500 pacientes embarazadas y vieron las que tenían una evolución adversa del embarazo más severa, más grave, por ejemplo, una preeclampsia menor de 34 semanas, una muerte neonatal o fetal o un nacimiento prematuro menor de 30 semanas. Y vieron que estos factores, desde el principio del embarazo, ya subían en estas pacientes. Y el cociente que hemos dicho, el de SFLT1 y el PIG, estaba aumentado. Pero además, este es un hallazgo que ven precozmente. Luego nos serviría para saber si una enferma va a tener o no riesgo de preeclampsia o riesgo de muerte fetal. Bueno, como sabéis, esto es más o menos un esquema de cómo se trata el síndrome antifosfolípido en el embarazo. Normalmente se basa en el tratamiento con aspirina y heparina y, dependiendo un poco de las situaciones, pues se pone más dosis o menos dosis. ¿Y cómo van los síndromes antifosfolípidos durante el embarazo? Pues este es un registro europeo de casi 250 casos consecutivos y lo que ven es que lo que se asocia más a una evolución adversa del embarazo son la presencia de anticoagulante lúpico y la triple positividad. Pero ellos ven también que todas las categorías de anticuerpos antifosfolípidos son necesarias. O sea, hay pacientes que solo tenían anticardiolipina IgM y algunas de ellas también tenían una evolución adversa del embarazo. Con la heparina y con la aspirina se logran más del 80% de nacimientos vivos y, sin embargo, habría un 20% que no responderían al tratamiento. ¿Y qué hacemos en los casos refractarios a heparina y aspirina? Bueno, pues como veis, una cosa que no se decía nunca, que era añadir corticoides. Nunca añadíamos corticoides en el síndrome antifosfolípido porque se creía que no servía para nada. Pues ahora se están utilizando varias terapias, añadir corticoides, la hidroxicloroquina, inmunoglobulina, recambio plasmático, incluso estatinas. Estos son un par de estudios los que se trataron a enfermas que tenían evolución adversa del embarazo con prednisona y se conseguía un 61% de nacimientos vivos. Y en este otro estudio de 49 pacientes con SAF obstétrico refractario, la asociación de glucocorticoides y/o hidroxicloroquina también se asoció a un aumento significativo de nacidos vivos. En cuanto a otros tratamientos, este trabajo se acaba de publicar recientemente, también está basado en la cohorte PROMIS y incluyen pacientes con evolución adversa del embarazo a pesar del tratamiento con heparina y aspirina, que además tenían un perfil de anticuerpos pues, importante. Todas tenían el anticoagulante lúpico positivo, solo o asociado o a otros anticuerpos antifosfolípidos. Y las tratan, pues, algunas con hidroxicloroquina, con corticoides, con inmunoglobulina y con plasmaféresis. Y en este total, en principio, tanto los tratamientos orales como los tratamientos parenterales conseguían mejoría en el pronóstico materno-fetal y se vio que la hidroxicloroquina, cuando se iniciaba antes del embarazo y a dosis de 400 miligramos día, iba muy bien en estas pérdidas refractarias. También las inmunoglobulinas combinadas con recambio plasmático o solas también daban buen resultado en estas pacientes.
¿Y qué hablar de las estatinas? Pues las estatinas sabéis que además del efecto que tiene hipolipemiante, tienen muchísimos otros efectos pleotrópicos. Son antiinflamatorias, son inmunomoduladoras, protegen el endotelio, etcétera. Y ya se hicieron estudios en animales con pravastatina, que es una estatina hidrofílica que no pasa casi nada al feto, y se habían dado buenos resultados. Así que se ha planteado, se ha hecho un estudio en pacientes con 21 pacientes embarazadas con síndrome antifosfolípido que habían desarrollado preeclampsia o crecimiento intrauterino retardado en tratamiento con aspirina y heparina, y se trataron 11 pacientes con pravastatina y 10 pacientes sin pravastatina. De las 10 pacientes sin pravastatina nacieron 6 neonatos, aunque 3 tuvieron desarrollo anormales. Y, sin embargo, las pacientes que se trataron con pravastatina cuando se iniciaba la preeclampsia, todas tuvieron nacimientos vivos. Esta es la gráfica. Aquí se ve cuando inician el notching en el ecodoppler uterino, comienzan con la pravastatina y la medición de ecodoppler uterino mejora mucho, y consiguen pues nacimientos que, aunque son prematuros, pero consiguen nacimientos mucho más prolongados, digamos, un embarazo más prolongado que sin pravastatina. Aquí os pongo un resumen del estudio. Más o menos con una mediana de 23 semanas se había detectado la preeclampsia, era una preeclampsia grave y precoz, con tensiones altas, con proteinuria. Se iniciaba la pravastatina más o menos en las 24 semanas, que conseguía bajar tanto la tensión como la proteinuria, y al final pues se conseguía que edades gestacionales que no estaban mal y pesos que no estaban mal. Algunas consideraciones sobre el parto, muy rápidamente. Siempre debemos de procurar que la paciente con lupus o con síndrome antifosfolípido tenga un parto natural y un parto natural a término. Siempre es mucho mejor que una cesárea, porque la cesárea aumenta muchísimo el riesgo de tromboembolismo venoso. Y si hay que hacer una cesárea, también es mejor que la cesárea sea programada que tener que hacer una cesárea de urgencia, porque eso aumenta todavía mucho más el riesgo de tromboembolismo. ¿Es necesario aumentar la dosis de corticoides en pacientes que lo estén tomando durante el parto? Pues me ha resultado dificilísimo encontrar algún sitio donde hablaran de esto, Y parece que sí, que el parto se considera un estrés médico quirúrgico y que sí que habría que aumentar un poco la dosis de corticoides durante el parto. En cuanto a cuándo debe interrumpirse la tromboprofilaxis para el parto, pues las mujeres que están con heparina y que ya comienzan con un trabajo de parto se le debe decir que no se la pongan. Luego, en pacientes que están con dosis profiláctica y le van a hacer una anestesia epidural, pues que no se la pongan 12 horas antes. Y si la heparina está en dosis terapéutica, pues 24 horas antes. Y las mujeres que tengan programada una cesárea, pues se le debe decir el día anterior que no se ponga la heparina. En cuanto a cuándo debe de reiniciarse la tromboprofilaxis posparto, pues se debe de iniciar en lo posible, lo antes posible, siempre que no haya ninguna contraindicación, o, bueno, por lo menos después de 4 horas después del uso de la anestesia espinal o después de haber retirado el catéter epidural. Y como conclusiones, pues el embarazo en pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido, una gestación de alto riesgo. Es importante realizar un consejo preconcepcional y chequear todas las circunstancias que puedan producir una evolución adversa del embarazo. Nuevos marcadores bioquímicos podrían ser útiles para evaluar la evolución del embarazo y en casos de síndrome antifosfolípido refractario pueden ser útiles la adición de otras terapias al tratamiento convencional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta magnífica exposición. Pasamos a la siguiente presentación a cargo del doctor Sergio Rodríguez Montero del Hospital Virgen de Valme, que nos va a hablar del tratamiento de arteritis de células gigantes refractaria. Adelante. Buenos días. Gracias al comité organizador por invitarme a participar en este intercongreso. Durante los próximos minutos voy a intentar poner sobre la mesa las diferentes alternativas terapéuticas que tenemos para tratar
pues pacientes con arteritis refractaria de células gigantes. La arteritis de células gigantes es la vasculitis sistémica más frecuente en pacientes mayores de 50 años y se caracteriza por inflamación persistente de la pared del vaso, lo que ocasiona un daño vascular que se puede manifestar como estenosis, como oclusión o como formación de aneurismas. Sin tratamiento, la arteritis conduce a la aparición de complicaciones como, por ejemplo, pérdida de visión hasta en un 10% de los pacientes. Y además se acompaña de un aumento de mortalidad de origen cardiovascular. Los corticoides sabemos que son muy efectivos a dosis altas en esta entidad, pero hasta un 50% de los pacientes van a experimentar recidivas conforme vamos reduciendo la dosis de corticoides y además el uso prolongado de corticoterapia está asociado a una serie de eventos adversos que todos conocemos sobradamente. El mayor conocimiento que tenemos hoy de la arteritis de células gigantes, de su morbilidad asociada y la relativa escasez de alternativas terapéuticas, pues han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos que tengan mejores perfiles de eficacia y seguridad. Pero antes de meternos más en materia, pues es importante definir qué es una arteritis refractaria, ¿no? Pues hablamos de enfermedades refractarias cuando nos encontramos en una arteritis en la que hay una incapacidad para reducir las dosis de corticoides debido a la recurrencia de síntomas de arteritis activa tras haber presentado a ese paciente una respuesta inicial adecuada a corticoides. A su vez, recidiva sería la aparición de síntomas de arteritis activa con o sin elevación de reactantes de fase aguda en un paciente que previamente se encontrara en remisión. Si nos vamos a buscar respuestas a la medicina basada en la evidencia, bueno, pues encontraremos algunas recomendaciones. Una de las primeras guías clínicas en presentarse fue esta de la Sociedad Británica de Reumatología, que data del año 2010, donde se establece que la recidiva debe tratarse exclusivamente reintroduciendo los corticoides o bien aumentando la dosis si todavía no se habían retirado. Solo en el caso de que el paciente presente varias recidivas, que han de ser como mínimo 3, o bien imposibilidad para bajar la dosis de corticoides, se contemplaba el uso de metotrexato o algún otro inmunosupresor. En estas guías clínicas todavía no se hablaba de tratamientos biológicos. Un par de años después, la Sociedad Italiana de Reumatología publica su guía clínica, donde ya aquí se habla de anti-TNF y de tocilizumab. Sin embargo, no recomienda ninguno de estos dos agentes como tratamiento de primera línea y tampoco en terapia combinada con corticoides, por ausencia de evidencia en este momento. Solo en pacientes que hubieran tenido como mínimo 2 recidivas, a pesar de estar en tratamiento combinado con corticoides y al menos un inmunosupresor, se plantearía el uso de anti-TNF o tocilizumab, en este caso, con un nivel de evidencia bajo. Guías clínicas más recientes, como esta del 2016, publicada por el Grupo Europeo para el Estudio de Vasculitis, tienen un apartado dedicado exclusivamente a la arteritis refractaria, donde diferencian que la primera recidiva debe tratarse exclusivamente con corticoides, pero que para múltiples recidivas ya podemos emplear metotrexato. Y en caso de falla metotrexato, aquí ya hablan de tocilizumab. Guías más recientes como la de EULAR no nos van a ser útiles porque se centran en el empleo de técnicas de imagen, no en el manejo terapéutico. Y con respecto a ACR, bueno, pues ACR lo que tiene es un proyecto de una guía clínica en vasculitis, que incluye también la arteritis de células gigantes, y cuyos resultados pues veremos publicados probablemente durante 2019. Se han ensayado muchos agentes terapéuticos en la arteritis de células gigantes, pero el enfoque terapéutico clásico se centra en el empleo de corticoides como terapia pivotal y exige un tratamiento precoz con glucocorticoides a dosis altas. En los pacientes que tengan afectación visual, como mínimo 60 miligramos de prednisona al día, aunque también nos podríamos plantear pulsos de metilprednisolona de 1 gramo repetidos en 3 días consecutivos. Para el resto de los pacientes, entre 40 y 60 miligramos de prednisona al día. Y estas dosis iniciales habría que mantenerlas como mínimo 4 semanas o bien hasta que se vayan normalizando los reactantes de fase aguda y posteriormente iniciar una retirada lenta. El objetivo sería que al cabo de 18 meses los pacientes ya no tuvieran tratamiento esteroideo, pero esto entra en confrontación con lo que nos encontramos en práctica clínica, y es que se ha publicado que la duración media del tratamiento con corticoides en estos pacientes está entre los 2 y los 3 años. Además, sabemos que los corticoides conllevan una serie de problemas, como por ejemplo pues que la tasa de recidiva es la mitad de pacientes al cabo durante el primer año de tratamiento, que existen estudios que sugieren que los corticoides solo suprimen parcialmente la inflamación, no llegan a eliminarla por completo, y que se han documentado varios casos de desarrollo tardío de aneurismas y estenosis en pacientes
con una arteritis aparentemente bien controlada, lo cual quiere decir que, bueno, que además de corticoides necesitamos algún tratamiento más para muchos pacientes con arteritis. Metotrexato es el FAME utilizado más frecuentemente como ahorrador de corticoides. Dispone de 3 ensayos clínicos aleatorizados que valoran su eficacia como tratamiento coadyuvante a los corticoides, y de estos 3 ensayos clínicos, en 2 no hay diferencia significativa frente a placebo, y en uno de ellos metotrexato sí se asocia con un descenso significativo en la frecuencia de recidivas. Un posanálisis posterior, que incluye, entre otros, pues, a estos 3 estudios, demuestra que metotrexato tiene únicamente un papel modesto para reducir la frecuencia de recidivas y para disminuir la dosis acumulada de prednisona. Y con respecto al resto de los FAMES sintéticos, pues tenemos aquí una revisión bastante interesante publicada el pasado año, en la que analizan la evidencia disponible para cada uno de estos FAMES. Y bueno, pues concluyen que ni hidroxicloroquina ni ciclosporina tienen evidencia de eficacia. Azatioprina parece ser eficaz, con un nivel de evidencia moderado procedente de un estudio de 30 pacientes en los que azatioprina permitió reducir la dosis de corticoides. Y posteriormente hay algunos datos de eficacia en leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida y dapsona, pero nivel de evidencia muy bajo porque eran estudios retrospectivos y estudios observacionales. Pasemos a partir de ahora a hablar de tratamientos biológicos. Durante las 2 últimas décadas, bueno, pues hemos visto que los anti-TNF se han utilizado prácticamente en todas las enfermedades reumáticas y de esta forma pues también han sido testados en arteritis. Tanto infliximab como adalimumab como etanercept tienen un estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, y en ninguno de los 3 casos encuentran diferencia con respecto a placebo en cuanto a la recidiva. Y únicamente en el estudio de etanercept parece existir un cierto efecto ahorrador de corticoides. Bueno, por todo esto, parece que los anti-TNF no aportan un beneficio adicional a la monoterapia con prednisona. Con respecto a rituximab, bueno, pues tendría sentido utilizarlo en la arteritis, pues podría ser, ¿no? Sabemos, entre otras cosas, que el nivel de BAFF está asociado a la actividad de la arteritis de células gigantes. Sin embargo, solamente existen 2 casos de rituxi publicados en la literatura. En ambos casos hay una mejoría de las manifestaciones vasculíticas, pero el seguimiento es corto, un seguimiento exclusivamente a 6 meses, y uno de estos 2 pacientes terminó en la UCI inmediatamente después de la administración, con lo cual hay que plantearse que, primero, no tenemos datos de eficacia a largo plazo, segundo, tampoco datos de su efecto como ahorrador de corticoides, y en tercer lugar, el perfil de seguridad, bueno, pues no queda nada claro. No hay solidez para recomendar rituximab. Abatacept, sin embargo, sí dispone de un estudio clínico en arteritis, en el que se incluyen 41 pacientes que podían tener arteritis de células gigantes de nuevo diagnóstico o refractaria, y estos pacientes eran aleatorizados a recibir abatacept, la dosis de artritis más corticoides, o bien placebo más corticoides hasta semana 28. Y estos son los resultados del estudio. Al cabo de los 12 meses, el 48% de los pacientes del brazo de abatacept se había mantenido en remisión frente a un 31% del brazo de placebo. Y la duración de la remisión era mayor en los pacientes con abatacept. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los eventos adversos. Pero lo cierto es que estos resultados de abatacept no se han replicado en nuevos estudios, y hasta donde yo he podido averiguar, el estudio multicéntrico se discontinuó. No hubo fase de extensión. Creo que bueno, abatacept tiene poco uso en práctica clínica para arteritis. Sin duda, el agente terapéutico que tiene mayor evidencia para su uso en arteritis es tocilizumab, ¿no? En primer lugar, se publicaron numerosos casos individuales, así como series cortas de casos que ya sugerían que tocilizumab era eficaz, tanto en arteritis de reciente inicio como en arteritis refractarias. Pero los datos confirmatorios sobre la eficacia de tocilizumab proceden de 2 ensayos clínicos. El primero de ellos se publica en Lancet en 2016, incluye 30 pacientes, de los cuales el 80% eran arteritis de reciente inicio, y estos pacientes se aleatorizan a recibir tocilizumab en dosis de artritis, 8 miligramos kilo IV cada 4 semanas, o placebo, en ambos casos asociados a corticoides. Y encontramos, podemos ver aquí en la tabla, que al cabo de la semana 12, el 85% de los pacientes de tocilizumab están en remisión frente a un 40% de placebo, y en semana 52 el 85% de los pacientes de tocilizumab se habían mantenido en remisión frente a un 20% de placebo, con una dosis acumulada de prednisona, pues como se esperaba, significativamente inferior en el brazo de tocilizumab. Es interesante ver que al cabo de las 52 semanas, cuando se suspende tocilizumab, hasta un 50% de los pacientes de este brazo de tratamiento experimentan una recidiva. La mayor solidez de tocilizumab, sin embargo, viene del estudio GIACTA.
estudio que incluye 251 pacientes que se aleatorizan a recibir tocilizumab subcutáneo cada semana más una pauta de prednisona hasta semana 26, tocilizumab subcutáneo cada 2 semanas más esta pauta misma de prednisona, placebo más prednisona hasta semana 26 y placebo más prednisona hasta semana 52. Destacar que en este estudio más de la mitad de los pacientes tenían una arteritis refractaria, lo cual bueno, pues nos interesa para el tema que estamos tratando, ¿no? El objetivo primario de GIACTA fue la tasa de remisión libre de corticoides en semana 52 para cada grupo de tocilizumab frente a la tasa que presentaba el grupo placebo con corticoides hasta semana 26. Y en estos resultados, pues en esta tabla encontramos resultados muy positivos. El 56 y el 53% respectivamente de ambos brazos de tocilizumab se encuentran en remisión en semana 52 frente al 14 y al 18% de los grupos de placebo. Un 23% y un 26% de ambos brazos de tocilizumab experimenta recidiva durante el estudio, mientras que este porcentaje aumenta al 68% y al 49% en los brazos de placebo. La dosis acumulada de prednisona significativamente inferior en ambos grupos de toci. Y con respecto a los eventos adversos severos, fueron significativamente superiores en ambos brazos de placebo, fundamentalmente infecciones. Resultados de los que se desprende que tocilizumab semanal o cada 2 semanas, combinado con una pauta de prednisona que finalice la semana 26, pues parece un tratamiento superior a la monoterapia de prednisona en pacientes con arteritis, en lo que a remisión libre de corticoides se trata. Sin embargo, bueno, pues se le pueden buscar algunas cosquillas a este estudio, ¿no? Yo diría que las limitaciones fundamentales del GIACTA es que consideran remisión la ausencia de brote con normalización de PCR y la recidiva sería recurrencia de signos o aumento de velocidad. Sin embargo, todos sabemos que tocilizumab es un agente que suprime la síntesis de reactantes de fase aguda, por lo cual cabría preguntarse si realmente estamos asistiendo a una auténtica remisión de arteritis cuando no tenemos datos histopatológicos o datos de imagen que demuestren esta mejoría. Pero bueno, en todo caso, el uso de tocilizumab está bastante implantado en pacientes con artritis y, de hecho, es el único biológico que tiene indicación para esta enfermedad. De sarilumab no tenemos ninguna información, pero sí hay un estudio en marcha que va a empezar a reclutar pacientes el próximo año. Ustekinumab tiene 2 estudios abiertos en pacientes con arteritis refractaria. En ambos casos, el primero es un estudio de 14 pacientes en los que se emplea ustekinumab a dosis de artritis psoriásica y se demuestra una reducción significativa de la dosis de corticoides, además con un porcentaje de pacientes que suspenden prednisona e inmunosupresores. Y otro estudio también abierto, pero un poco más, con más pacientes, 25 en total, con las mismas dosis de ustekinumab, la dosis habitual, en el que el objetivo era la comparación de la dosis media antes de empezar ustekinumab frente a la dosis en semana 52 y se obtiene como resultado que efectivamente hay un descenso significativo en las dosis medias de corticoides, la velocidad disminuye rozando la significación estadística, la PCR sí disminuye de forma significativa y de estos 25 pacientes, 6 suspenden corticoides y 13 suspenden inmunosupresores. Pero el estudio tiene también sus limitaciones porque 6 de los 25 pacientes aumentaron la dosis de ustekinumab, 3 pacientes la bajaron, en fin, que no era un diseño muy riguroso. Por último, con respecto a los inhibidores de la llanosquinasa, es interesante saber que el interferón gamma interviene en la patogénesis de la arteritis de célula gigante, que está implicado tanto en la reducción de la luz vascular como que además sabemos que se ha documentado un aumento del RNA mensajero del interferón gamma en las arterias temporales de pacientes que tienen arteritis y manifestaciones isquémicas. En un modelo animal de inflamación vascular, tofacitinib ha demostrado que previene la acumulación de células T en la pared vascular, que suprime la producción local de interferón gamma y que además conduce a una marcada reducción de los niveles sanguíneos de interferón gamma. Y por otro lado tenemos baricitinib, que ya tiene en marcha un estudio en fase 2 en pacientes con arteritis refractaria. Para terminar, me gustaría recalcar únicamente algunas ideas, ¿no? En primer lugar, que los corticoides siguen siendo la piedra angular para el tratamiento de la arteritis de células gigantes. Sin embargo, la búsqueda de terapias a largo plazo más seguras y efectivas sigue siendo un área activa de investigación, que la evidencia de metotrexato como ahorrador de corticoides es solo modesta y que los anti-TNF no están recomendados
que rituximab carece de evidencia, Abatacept parece tener un efecto positivo que estaría pendiente de confirmar con nuevos estudios clínicos y que de toda la literatura disponible, bueno, pues tocilizumab es el fármaco con la evidencia más sólida para respaldar su uso en arteritis refractaria, no solo en arteritis refractaria, sino también en arteritis de nuevo diagnóstico. Ustekinumab, bueno, pues ha arrojado algunos resultados preliminares prometedores en estudios abiertos, pero esto requeriría estudios clínicos mejor diseñados. Y, por último, que el objetivo final en el tratamiento de la arteritis de células gigantes es la remisión sostenida, lo cual sigue siendo un reto para nosotros, todavía no está conseguido. Estaría por ver si agentes como, por ejemplo, los inhibidores de la Janus quinasa, que tienen una actuación un poco más amplia sobre las vías inflamatorias, pues serían capaces de conseguir este objetivo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por ajustarse también al tiempo establecido. Pasamos a la siguiente presentación a cargo de la doctora Blanca Hernández Cruz del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Nos va a hablar de los trastornos autoinmunes reumatológicos asociados en el uso de los checkpoints. Muchas gracias. Intentaré en 10 minutos darles una pincelada muy superficial de este tema tan apasionante. Primero, agradecer a Mari Carmen, por supuesto, porque cuenta conmigo, pese a que ya no soy de las jovencitas, y también a Roche, que sponsoriza esta mesa, a Novartis, que hace posible que nos desplacemos y estemos aquí en mi caso, y sobre todo a Nicolás, que me ayudó con muchos de los conceptos complicados de oncología que yo no domino claramente. La inmunoterapia se desarrolla en oncología en los 80s y es un tratamiento que utiliza el sistema inmune para atacar el cáncer. Conocemos 3 tipos de inmunoterapia. Uno, la de anticuerpos monoclonales, el rituximab es nuestro viejo conocido y nos hemos beneficiado de él afortunadamente. El segundo tipo de inmunoterapia es inyectar al paciente citoquinas a dosis muy altas, como macrodosis de interferón o macrodosis de IL-6, que permiten atacar el tumor. Esto se usa en tumores metastásicos como melanoma de muy mal pronóstico. Y el tercer grupo es un grupo novedoso que recientemente fue aprobado por la FDA para el tratamiento del cáncer de próstata y que consiste en la vacuna de células vivas. Al paciente con el cáncer le extraen sangre, centrifugan células presentadoras de antígeno, las priman con células del tumor y las vuelven a inyectar y así las células presentadoras de antígeno montan una respuesta inmune tumoral. Bueno, pues como parte de este desarrollo de los anticuerpos contra células tumorales, se conoce los puntos de control inmunitarios. Los puntos de control inmunitarios son señalizaciones celulares, son proteínas de superficie celular presentes en linfocito T, pero en otra célula, que se encargan de establecer los nexos entre inmunidad innata e inmunidad adquirida, sobre todo netosis, activación de complemento y autoinmunidad en general. Estos puntos de control inmunitario en situaciones normales son responsables de la tolerancia inmunológica, de que haya menor daño celular a través de una agresión, y todos señalizan mediante motivos ricos de tirosina a través de fosfatasas y quinasas. Los conocimos porque los tumores lo que hacen es evadir la tolerancia, manipulan estos puntos de control autoinmune y evaden al sistema inmune del huésped para crecer. Y a partir de ahí se han desarrollado anticuerpos que bloquean los puntos de control inmunitario. Los de uso comercial que ya están disponibles en oncología son 2. Uno, el que es capaz de un anticuerpo dirigido contra el CTLA4 de la célula T, y otro, el anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína de muerte celular programada presente en la célula T o su ligando. Estos son los 2 puntos de control inmunitario que permiten a nuestro sistema inmune estar bien y que son manipulados mediante estos 2 anticuerpos monoclonales. Como vemos aquí, el ipilimumab
es un anticuerpo monoclonal contra CTLA4 que se administra IV cada 3 semanas y que se usa en el tratamiento de melanoma de muy mal pronóstico y de linfoma de Hodgkin. Y los anticuerpos que inhiben la proteína de muerte celular programada, que es el nivolumab y el pembrolizumab, se usan también a veces solos o a veces junto con ipilimumab, y el nuevo es el atezolizumab, que es contra el ligando de la proteína de muerte celular programada. Estos tumores tienen un pronóstico infausto, con recidivas a 2 años, con tasas de supervivencia a 2 años del 10%. Y las terapias solas o combinadas han conseguido aumentar la supervivencia en un 50%. Y por eso se usan en oncología. Al final, ¿qué tenemos aquí? Pues miren, en circunstancias normales, los puntos de control inmunitario permiten hacer frente a un tumor, permiten limitar el daño celular, eliminar bacterias, hongos, virus. Pero en circunstancias anormales, el tumor crece. Y cuando bloqueamos estos puntos de control inmunitario, los linfocitos T se activan contra el mismo tumor. Esto ocurre de manera espontánea cuando nosotros tratamos con estos anticuerpos. Sin embargo, al mismo tiempo que estamos bloqueando el crecimiento tumoral, tenemos efectos nocivos tanto en inmunidad humoral innata como en inmunidad celular, que provocan una serie de acontecimientos inmunes, algunos inmunomediados y otros no, otros solo inflamatorios, que nos llevan a acontecimientos adversos graves. Y de esto es de lo que voy a hablar. Aquellos acontecimientos adversos inmunomediados que se relacionan con fármacos que bloquean el sistema inmune. Primero, que pueden afectar cualquier órgano de la economía. Son más frecuentes cuando inhibimos el CTLA que cuando inhibimos la proteína de muerte celular, pero cuando se usan combinados su frecuencia aumenta. No existe diferencias entre la presencia en hombres y mujeres por aquello de que la inmunidad es diferente entre géneros, y el 80%, si bien son moderados o graves, pero no ocasionan ninguna cosa que no pueda ser manejada con medicamentos. Aquí vemos cómo el CTLA siempre tiene, los anticuerpos frente a CTLA4 siempre tienen mayores tasas de frecuencia, por ejemplo, para piel o para digestivo altas. En cuanto a acontecimientos adversos leves, moderados, son más frecuentes, y los acontecimientos adversos graves o muy graves son bastante menos frecuentes. Pero la artritis aparece de manera constante en todos ellos. Y es por eso que los reumatólogos tenemos aquí cosas que hacer. En general, los acontecimientos adversos se dividen en 2 tipos. Los órganos específicos, que aparecen tras 2 semanas del inicio del tratamiento, en piel, desde prurito hasta Steven Johnson, en digestivo, colitis y Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal o hepatotoxicidad, por inflamación, algo en endocrino, hipofisitis e hipotiroidismo, neumonitis intersticial en pulmón, y estos probablemente los graves que aparecen más tardíamente y que requieren un tratamiento específico son más ligados a nosotros: artritis, síndrome miasteniforme, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome seco, artritis y el desarrollo de nefritis lúpica en un paciente. Estos son todos los acontecimientos inmunomediados. Creemos que la hipofisitis, la pancreatitis están mediados por inflamación, y los reumatológicos específicos son estos, con frecuencias que van desde el 1% o al 43%, y que pueden ser una amplia gama de acontecimientos inmunes. Señalar que no se ha descrito hasta la fecha esclerodermia en estos pacientes. ¿Cómo es la artritis de los pacientes tratados con esos fármacos? Es una artritis que aparece de modo tardío a las 6 semanas del tratamiento, pero es muy aguda y es aditiva. En general se describen 3 formas: una tipo artritis reumatoide indistinguible de artritis reumatoide, otra similar a artritis reactiva con una oligoartritis, con uretritis, conjuntivitis, como si fuera un reiter, vamos, y otra es tipo espóndilo, que afecta de la cintura para abajo
y de grandes articulaciones. Hay 2 casos descritos de Yakud. Y luego, cuando vemos la artritis, esta se confirma por eco o por resonancia. Generalmente los ACPA son negativos y el factor reumatoide es negativo, y los ANA son positivos a títulos muy bajitos, 2 o 3 veces el valor normal. Y el líquido celular es moderadamente inflamatorio, sin cristales y sobre todo con polimorfos. Entonces se tratan de artritis inflamatorias agudas que en pacientes que están muy jorobados por el cáncer y su tratamiento necesitamos tratar rápido. Y aquí no podemos montar que lo veamos en 3 años y que en 4 años le empecemos el biológico. No, aquí hay que ir rápido y hay que tratar bien. Es por eso que se ha investigado mucho. Estos acontecimientos adversos inmunomediados no se asocian con la presencia de autoanticuerpos específicos, por lo que se cree que tienen un mecanismo causal diferente que tiene que ver más con células NK y con citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y finalmente hay que establecer consultas de oncorreumatología para que veamos rápido a estos pacientes y los tratemos rápido. Y en el mundo desarrollado, pues esto ya es una realidad y se han establecido protocolos de tratamiento de estos pacientes con indicaciones muy claras, tanto de qué hacer cuando uno se enfrenta con el acontecimiento grave en términos de diagnóstico, como de tratamiento. En términos de diagnóstico no les cuento nada, basta con hacer una historia clínica muy completa, explorar bien al paciente, escucharle el pulmón, tocarle la barriga, que eso a los reumatólogos a veces se nos olvida, y de acuerdo a ello empezar tratamiento rápido. ¿Qué tratamiento? Pues el de toda la vida inicialmente. En las consultas de oncohematología, si el acontecimiento de oncorreumatología, si los acontecimientos son de intensidad 2 o mayor, los debe ver el reumatólogo. Acontecimientos adversos relacionados con músculo esquelético, no vamos a ver nosotros una neumonitis de entrada si no tiene artritis. Y si son leves, pues se recomienda tratamiento sintomático rápido. Y lo que les digo, historia clínica reumatológica pero completa. Y luego, si son moderados, escalar la analgesia y empezar prednisona muy rápido. Y si son graves, dosis altas de prednisona y valorar anti-TNF. Y esto ya se haría en conjunto con el reumatólogo. ¿Esto por qué? Porque son pacientes con una muy corta expectativa de vida, con una mala calidad de vida de entrada y que, si se van a morir, cuando menos que mueran sin que les duelan las articulaciones, digo yo. Entonces, esa es la razón por la que debemos de actuar muy rápido. La estrategia T2T en este caso no va de cada 3 meses, sino va de cada 2 o 4 semanas. Una estrategia T2T igual que la que hacemos con nuestros pacientes, pero con cambios más cortos. Se prefieren biológicos a FAMES sintéticos convencionales por el retardo en el inicio de acción. Sin embargo, 12 pacientes han sido tratados con FAMES sintéticos convencionales con buena respuesta. Y hay muchas dudas sobre la duración del tratamiento. Ellos recomiendan siempre pinchar la articulación y ver que no hay células tumorales dentro de la articulación. Entonces, descartar enfermedad metastásica, y aquí están los escalones de tratamiento. AINES, corticoides intraarticulares, AINES, considerar en moderados, suspender el inhibidor del punto de control inmunitario, siempre de acuerdo con el oncólogo y con el paciente, y luego en graves, rápido, prednisona, dosis altas o muy altas, sobre todo si hay miopatía, porque hay 2 casos de pacientes que han muerto por la miopatía, y en caso de artritis muy severas, enfermedad inflamatoria intestinal, TNF muy rápido. Miren, estos son los medicamentos antirreumáticos que se recomiendan, que están en negro, y los que están en rojo o no se recomiendan o su evidencia es dudosa. El abatacept no está claro que pueda usarse porque como actúa bloqueando la coestimulación, sobre todo en pacientes que reciben ipilimumab, pues es controvertido su uso, porque estamos poniendo 2 medicamentos que actúan de manera antagónica
Y luego, el tocilizumab no está claro su efecto y me atrevo a decir que cualquier inhibidor de IL-6, porque te hacen colitis muy grave y esto puede predisponer a perforaciones intestinales y, bueno, cuidado. Y luego el tofacitinib también por la colitis podría ser algo que está cuestionable, pero después se usan todos y los que más usamos son los anti-TNF, sobre todo infliximab. En las series, el tratamiento de una poliartritis severa con infliximab no tiene efecto sobre la enfermedad tumoral y sí mejora la calidad de vida y resuelve la artritis de los pacientes. Es interesante qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria de este tipo preexistente y le añadimos el tratamiento. Y bueno, no se ha visto que empeore la enfermedad reumática preexistente si ésta estaba en remisión y en general el pronóstico es el mismo, con un poquito más de incidencia de brotes de la enfermedad reumática preexistente. Por lo tanto, si uno de nuestros pacientes con una artritis reumatoide desarrolla un melanoma, le tenemos que poner alguno de estos fármacos, pues vigilar que tenga un nuevo brotes de artritis. Y finalmente, pues estas son las conclusiones. La inmunoterapia es una realidad. Hay muchos acontecimientos adversos inmunomediados que, vamos, yo he dado una pincelada muy superficial, pero bueno, son interesantes. Requiere que los reconozcan médicos expertos, que se manejen rápido y que se haga una estrategia T2T ultra rápida. Y las consultas multidisciplinares de oncorreuma son ya una realidad, no solo en este contexto, en metabolismo óseo y oncología, que debemos tener en todas nuestras unidades de reumatología del siglo XXI. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta para los tres ponentes? Aquí delante tenemos. El micrófono lo tenemos. Gracias. Bueno, enhorabuena por las presentaciones. Quería preguntarle al doctor Rodríguez, en la revisión que ha hecho en las guías clínicas sobre el uso de la prednisona en artritis de células gigantes. Me llama un poco la atención las dosis tan altas que siguen recomendando cuando en la gran mayoría de las enfermedades inmunitarias, especialmente el lupus, hay un auténtico esfuerzo por reducir la dosis inicial de corticoides al punto de casi proscribir la temida dosis de 1 miligramo por kilo de peso. ¿No has observado el cambio en ese sentido? No sé si esto está... Sí. Me imagino que es una entidad diferente a lupus, ¿no? Y lo que yo creo que todos tenemos en la cabeza cuando nos plantamos ante una arteritis de células gigantes es que el paciente se puede quedar terminando ciego. Y realmente ahí los corticoides a altas dosis sí han demostrado que previenen y que sirven además para tratar la neuritis óptica isquémica anterior. Entonces se hace mucho énfasis en dosis iniciales altas, pero digamos la tendencia es bueno, pues a ir intentando a reducir corticoides en un plazo cada vez más corto, pero al inicio está plenamente justificado esa dosis simplemente por el riesgo de neuritis óptica isquémica. Yo puedo comentar, María Ángeles, ¿por qué hay una enzima que inhibe la síntesis de lípidos funciona en una enfermedad que ahora sabemos que está mediada por complemento, por inmunidad humoral, por coagulación y endotelio? Bueno, nosotros hemos hecho estudios con estatina en síndrome antifosfolípido trombótico y la verdad es que tienen una cantidad de propiedades, bajan niveles inflamatorios de muchas cosas, bajan el factor tisular que es el mayor iniciador de la trombosis. Que sin embargo, en el síndrome antifosfolípido obstétrico he leído que el factor tisular tendría, digamos, un papel más antiinflamatorio que trombótico.
que parece que el síndrome antifosfolípido obstétrico es un poco diferente. Aunque también se está hablando de que el síndrome antifosfolípido trombótico tendría también un componente inflamatorio, que no se ha explorado. Entonces, las estatinas tienen ese poder de bajar muchos parámetros inflamatorios, trombóticos, especies reactivas de oxígeno. Tiene una cantidad, es como la hidroxicloroquina, tiene una cantidad de propiedades que realmente no se conocen bien, pero que las tienen. Sí, me gustaría felicitar al doctor Rodríguez por la síntesis que ha hecho sobre los tratamientos, que es una revisión amplia. Y lo que me gustaría plantearte es, en vista a todo lo que has comentado, un poco la práctica clínica, ¿no? Estamos ante un diagnóstico en un paciente de 70 años de media y le diagnosticamos de una enfermedad potencialmente grave y iniciamos tratamiento corticoideo, que es el tratamiento inicial, y la pregunta es ¿en qué momento le vamos a añadir el tratamiento, digamos, que es más efectivo, que es el tocilizumab? Dicho de otra manera, vamos a someter a un paciente de 70 años a un tratamiento con corticoides de media 1, 2 o 3 años, que tiene una alta iatrogenia, y tenemos un tratamiento que es efectivo, que permite disminuir los corticoides rápidamente. Entonces, yo no veo que no se le deba poner pronto ese tratamiento. Respondiendo también a José Luis, en el estudio YACTA había 2 brazos de tratamiento de placebo, uno con dosis más prolongada y otro que duraba 12 meses y otro que duraba 6 meses. Al final del estudio, la dosis acumulada de corticoides era la misma. Era la misma porque, claro, los que tenían un tratamiento más corto recidivaban y había que ponerle más corticoides. O sea, el corticoide, da igual que utilices una dosis más prolongada o menos prolongada, al final tienes que usar mucho corticoide. Efectivamente, no era exactamente la misma, pero estaban muy niveladas entre los 2 brazos de placebo. A ver, el tema que me planteas efectivamente está muy debatido, ¿no? O sea, es una pregunta que podemos tener en la cabeza, pero no nos podemos olvidar de que si bien los corticoides tienen muchos efectos adversos y muchos de ellos son absolutamente indeseables, tocilizumab es un agente biológico que también se asocia, bueno, pues a infecciones y a otras alteraciones analíticas que, al incidir sobre una población, como tú bien has dicho, anciana, también puede tener un impacto considerable. Entonces, de entrada, no creo que estemos en condiciones de utilizar tocilizumab como primera línea en pacientes con arteritis. Me parece que el posicionamiento más equilibrado quizás sería esperar como mínimo a la primera recidiva de la enfermedad, porque son pacientes mayores, algunos son diabéticos, son pacientes a los que además le estamos dando corticoides y un biológico pues lleva asociado a eso también su toxicidad potencial, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que todavía no está resuelta, pero si hay un porcentaje alto que responde al tratamiento con corticoides y puedes ir haciendo el tapering progresivamente sin que aparezcan recidivas, yo creo que en ese perfil de pacientes quizás no me planteara el inicio de un biológico. Hay un estudio prospectivo con poquitos pacientes, con 13 pacientes en los que precisamente subrayan esas características de los pacientes. Son pacientes frágiles, son pacientes ancianos con una comorbilidad importante y una comorbilidad que muchas veces se deriva directamente de las dosis tan altas de corticoides a las que se le han dado, ¿no? Y en estos pacientes se utiliza tocilizumab intravenoso a 4 miligramos kilo. Y de estos 13 pacientes, y con esa dosis de tocilizumab, 11 consiguen remisión. Es decir, que también hay quizás un escenario posible para determinado perfil de paciente. Bueno, vamos a dar por finalizada esta mesa. Muchas gracias a los ponentes y a vosotros por vuestra atención.